¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo, como seguramente ya vieron en la miniatura y título, compartiré con ustedes mis pensamientos y mi sentir sobre el sensible fallecimiento del señor Akira Toriyama. Debo confesar que no estaba muy seguro de si hacer o no este vídeo, porque más allá de la relevancia mediática de este suceso, más allá de que por todas partes se dice que falleció el autor de Dragon Ball, estamos hablando del final de la vida de un ser humano que deja un vacío en sus familiares y entorno cercano. Y en estos casos, lo más respetuoso suele ser guardar silencio y respetar el duelo de, como dije, el entorno más cercano. Sin embargo, la figura de Akira Toriyama como autor es tan grande, influyente e incluso tan trascendente que resulta difícil no querer decir algo. Resulta difícil callar el dolor que nos causa. Y por eso entiendo que muchos de ustedes chicos querían que en el canal se hiciera un vídeo homenaje o de agradecimiento dedicado al señor Toriyama. Por eso al leerlos y también al tener yo mismo un deseo de expresar mis sentimientos, tomé la decisión de finalmente realizar este vídeo. Pero no solo a mi nombre, sino a nombre de toda la comunidad del canal. Por eso a ti, que estás viendo esto desde el otro lado de la pantalla, quiero que sepas que este vídeo y dedicatoria al maestro Akira Toriyama no es solo mío, sino que fue hecho a nombre de toda la comunidad de Hashirama Reviews. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Quiero iniciar diciendo que, incluso sabiendo lo importante que era la figura de Akira Toriyama para la industria del manga y anime y quizá también para la industria y entretenimiento en general, me sorprende lo mucho que caló la noticia de su partida en las redes sociales y en las personas que están detrás de esas redes sociales. Quiero decir, en el mundo de internet el tiempo parece avanzar mucho más rápido que en la realidad. Las noticias se sobreponen una tras otra sin parar y lo que es tendencia por la mañana para la noche no es más que una leyenda que ya nadie recuerda. Y yo tenía un poco de miedo de que esta noticia pasara así, que solo fuera una tendencia más en Twitter y luego pasara a formar parte de la larga pila de noticias olvidadas. Pero, aunque suene un poco raro, me tranquiliza y encuentro cierto alivio al comprobar que no fue así. Porque el señor Toriyama no merecía que su fallecimiento fuera tratado como una noticia más entre tantas. Y por eso digo que me alivia comprobar que el tiempo y los días siguen pasando, pero en las redes todavía puede percibirse el vacío, la tristeza, el dolor que nos provoca una pérdida tan grande como esta. De hecho, ver que las muestras de afecto, admiración y agradecimiento hacia el señor Toriyama continúan aun cuando ya pasaron varios días, también fue otro de los motivos por los que decidí hacer este vídeo. Porque tras tantos días pensé que quizá en algunos de ustedes ya estaba cerrando la herida y yo no quería reabrirla, pero veo que esta herida es tan grande, tan profunda, que en muchos de nosotros no está ni cerca de empezar a cicatrizar. Por eso, viendo que muchos de ustedes todavía están en una situación similar a la mía, pensé que quizá no sería tan tarde para compartir lo que siento. Pero bueno, hablando de sentir, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso sobre este suceso? Pues es difícil de describir con palabras, para ser honesto. Y es que cuando uno pierde un ser querido, quiero decir, alguien cercano, que conociste, que te conoció, alguien con quien tuviste una verdadera relación de afecto, lo natural es sentirse triste, desanimado, sin ganas de hacer nada. Uno se siente afectado por la pérdida. Pero, ¿qué sientes cuando fallece una figura mediática a la que evidentemente nunca conociste y mucho menos tuviste alguna relación con ella, pero que aún así sentías una gran admiración e incluso sentías aprecio por lo mucho que su obra influye en tu vida? Pues tengo que decir que el sentimiento es totalmente distinto. Entonces, desde el momento en que me enteré de la noticia e incluso un par de días después, yo todavía me preguntaba ¿qué es esto que siento? Porque el sentimiento definitivamente no era el mismo que cuando parte una persona querida y cercana. Así que estuve dándole vueltas y más vueltas a mis ideas, explorándome yo mismo en un intento por comprender mi sentir, hasta que al final entendí que lo que la partida del señor Toriyama provocó en mí fue una gran sensación de vacío, una sensación como si hubiera muerto una parte de mí. Incluso como si el recuerdo de mí mismo hace 20 años del Hashi que se sentaba cada tarde frente al televisor para ver Dragon Ball y se emocionaba con cada nuevo capítulo, hubiera cobrado un significado totalmente distinto. Un significado de nostalgia, pero mucho más intensa que antes. Y también un significado de agradecimiento. De agradecimiento por haber tenido la oportunidad de vivir esos años y experimentar algo tan grande como lo fue Dragon Ball en aquel tiempo.
Y es que creo que como todos aquí, yo jamás conocí al señor Toriyama, pero su obra tuvo tal impacto en mí que terminó volviéndose parte de mi vida, terminó volviéndose parte de mí mismo. Por eso, aunque mis recuerdos y yo seguimos completos, ahora mismo tengo una sensación de vacío, como si una parte de esas memorias se hubiera ido, aunque realmente no es así. Sin embargo, comprender este sentir mío también me hizo darme cuenta de que algo que quizás sí perdí para siempre, que todos perdimos para siempre y que me cuesta creer, es que nunca más veremos una película o capítulo de manga o anime en el que participe Akira Toriyama. Nunca más veremos algo hecho por él. Y sí, sé que Dragon Ball Daima está por salir y seguramente el manga de Dragon Ball Super tiene una hoja de ruta en cuya planeación estuvo involucrado el propio Toriyama, pero cuando esos planes se acaben, ¿qué va a pasar? Ya nunca más podremos decir que Toriyama escribió el guión o supervisó la dirección de tal serie o película, porque él ya no está. El autor original ya no está y por tanto ya nunca más podremos ver al Goku, Vegeta, Bulma, Gohan o Piccolo originales, sino que todo lo que veremos de aquí en adelante serán interpretaciones de distintas personas, interpretaciones de los sucesores, pero los originales, tal y como los imaginó su creador, se fueron con él. Y esta idea se clava como una lanza en mi corazón porque ¿qué pasará ahora? ¿Cómo vivir en un mundo sin Toriyama y sin el Goku que él imaginó? ¿Cómo sentirse con todos los productos que vendrán ahora? Es que es duro de procesar. Al menos para mí es duro de aceptar. Y sí, seguramente Dragon Ball seguirá sin su autor por muchos años más, porque al fin y al cabo sigue siendo una franquicia más que rentable. Pero por más que Toyotaro sea el sucesor oficial, ¿realmente puedo aceptar que la historia de Goku siga sin su autor original? ¿Puedo aceptar que otra persona lleve esta historia más allá de su final? En este momento diría que no. Diría que el final de Dragon Ball debería quedarse tal y como Toriyama lo dibujó. Y en el futuro, francamente, no sé si esa idea cambiará. Pero bueno, ya que hablamos de Toyotaro, me gustaría decir que también lo lamento muchísimo por él. Y no imagino lo que debe estar pasando, porque él no solo siente esta pérdida muchísimo más que todos nosotros, sino que ahora mismo y en teoría es la persona que está al mando de Dragon Ball. Después de todo, Toriyama lo eligió como su sucesor. Y más allá de lo que pueda pensar yo sobre la calidad de sus historias o si debería extender la trama más allá del final original o no, espero de todo corazón que Toyotaro eventualmente se recupere de este golpe tan fuerte que la vida le está dando y que encuentre la fuerza para ser capaz de llevar sobre sus hombros el peso y responsabilidad que significa dirigir una franquicia tan grande y tan querida como esta, y que pueda tomar las mejores decisiones tanto para él como autor como para la propia Dragon Ball. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a mis emociones y pensamientos. Así que ahora me gustaría hablar un poco sobre cómo fue mi experiencia con Dragon Ball, cómo conocí el anime, qué influencia tuve en mí, alguna que otra anécdota por ahí y cosas así. Así que vamos con eso. Bueno chicos, para ser franco con ustedes, yo no recuerdo exactamente cómo fue que conocí Dragon Ball o cuándo fue que lo vi por primera vez. Mucho menos recuerdo cuál fue el primer episodio que tuve la oportunidad de ver. Más bien, lo que tengo es una mezcla de recuerdos borrosos de ver distintas caricaturas o anime de los 90 y 2000 y entre todas ellas sentirme especialmente atraído por las aventuras de Goku y sus amigos. De hecho, recuerdo que algún canal de televisión de señal abierta transmitía los capítulos de Dragon Ball clásico y también los inicios de Dragon Ball Z. Y aunque en ese entonces no entendía muy bien de qué trataba la historia, quedé maravillado por elementos como los combates, por la fuerza de Goku, por las técnicas de Ki y por supuesto por el extraño e inusual humor. Además, la historia era fácil de seguir, así que sin darme cuenta, ver Dragon Ball por las tardes terminó formando parte de mi rutina diaria. Pero el tiempo siguió pasando y yo fui adentrándome cada vez más en la historia de esta franquicia. Prestaba más atención a los capítulos que veía con la intención de comprender la trama de mejor manera, aunque lamentablemente nunca pude ver la serie completa por televisión, y es que por un motivo u otro siempre me perdía algún que otro capítulo. Por suerte, Dragon Ball posee una historia tan fácil de seguir y de entender que no importaba si te perdías 1, 2 o 3 capítulos seguidos, porque siempre podías venir al día siguiente, ver el resumen al inicio de cada episodio y reengancharte con la historia inmediatamente. Así que yo encantado veía todos los capítulos que podía. Ciertamente eran años más simples. Además, yo no sabía qué era canon y qué no sabía sobre la importancia de realizar un buen doblaje y por supuesto no me preocupaba por los niveles de poder o por la coherencia de la trama.
sino que yo solo me sentaba frente al televisor y disfrutaba. Es más, recuerdo que tenía dos películas en formato VHS, que para los más jóvenes el VHS era el formato en el que se vendían las películas antes de que existiera el DVD, y según recuerdo, por donde vivía se usó hasta inicios de los 2000. Pero retomando, estaba diciendo que tenía dos películas de Dragon Ball, la de Garlic Jr. secuestrando a Gohan, que estaba en latino, y la de Slug, que tenía el doblaje de España. Y yo disfrutaba de ambas por igual, sin preocuparme por el doblaje para nada. Es que ponía una y después la otra, y simplemente las disfrutaba porque todo lo que quería era ver más y más Dragon Ball. Y en esta misma línea de solo querer disfrutar de la obra de Toriyama, tengo una anécdota bastante curiosa que quiero compartir con ustedes. A ver, esto me sucedió en los años en los que todavía existía el alquiler de películas y existían distintas tiendas o locales donde justamente podías alquilar películas. Sucede que una vez estaba enfermo, no recuerdo muy bien de qué, pero sí recuerdo que estuve en cama por varios días. Entonces, para que no me aburriera, una tía mía, a la que por cierto quiero mucho, me rentó una película de Dragon Ball para que la viera y me entretuviera. Sin embargo, lo que mi tía rentó no fue una película exactamente, sino que fue la OVA de Gohan y Trunks, los guerreros del futuro. Vale decir, chicos, que en esos años yo ni siquiera sabía que existía algo más allá de la saga de Freezer. No sabía que existía Cell, no sabía que existían los androides, no sabía nada. Así que se imaginarán ustedes que ver la intro en la que Goku muere por una enfermedad al corazón y después todos los guerreros Z son eliminados por un par de enemigos me dejó traumado. Es que si existe un momento en toda mi historia viendo anime que realmente me dejó en shock, definitivamente fue este. Porque imagínense ustedes, yo solo conocía hasta la saga de Freezer, que era lo que pasaban por televisión, y de pronto me ponen este drama en el que todos mueren y los malos ganan. Es que me quedé sin palabras. Después de verlo, ya no solo estaba enfermo, sino que también estaba triste y molesto. De hecho, estaba tan molesto que cuando sané fui personalmente a la tienda de alquileres y le reclamé al encargado por rentarme una película de Dragon Ball pirata. Sí, según yo, el OVA de Gohan y Trunks era pirata porque no era posible que al final de la historia los guerreros Z no ganaran. Sí, chicos, en mi juventud yo era de los que creían que Goku siempre gana. Pero bueno, ahí estaba yo, súper molesto reclamando por el mal rato que me hicieron pasar con esa película pirata. Sin embargo, y por suerte para mí, mi tía, la misma que me rentó la película, me estaba acompañando. Y como me quiere tanto, para que me ponga contento, me rentó otra película de Dragon Ball. Que otra vez no era exactamente una película, sino que era algo todavía mejor. Porque esta vez lo que rentamos fueron los últimos capítulos de la saga de Majin Buu. Sí, esta vez tenía entre mis manos todo el tramo que va desde la llegada de Kid Buu al planeta supremo hasta el épico final en el que Goku lo destruye con la Genkidama. Creo que no hace falta decir que quedé maravillado. Quiero decir, esta fue la primera vez que vi el Super Saiyajin 3, fue la primera vez que vi secuencias de combate tan impresionantes, fue la primera vez que vi a Goku y Vegeta trabajar juntos para ganar, fue la primera vez que me maté de risa con las ocurrencias de Mr. Satan. Fue uno de los mejores fines de semana de mi vida. Quedé tan contento y satisfecho que cuando llegó el día de devolver la cinta, una vez más fui personalmente a hablar con el encargado, pero esta vez para agradecerle por proporcionarme contenido de tan sublime calidad. Es que fue espectacular. Y bueno, después de eso seguí viendo Dragon Ball por televisión, seguí sorprendiéndome con los sucesos de la historia porque aunque vi el final todavía me faltaba mucho por ver de las sagas de Cell y Majin Buu. Eventualmente entendí quiénes eran los androides y que el OVA de Gohan y Trunks que vi sí era parte de la historia oficial. Y pues así fueron pasando los años hasta que sin darme cuenta Dragon Ball se convirtió en la serie que más veía. Quedé maravillado con el final de Dragon Ball Z, disfruté muchísimo Dragon Ball GT la primera vez que la vi y al final me dejó tan conmovido como satisfecho con la historia. Después, cuando se popularizaron los reproductores DVD, salieron unos recopilatorios de todos los capítulos por sagas, así que por primera vez pude disfrutar de Dragon Ball al completo, desde la saga clásica hasta el final de GT. Después me vi todas las películas, varias veces debo decir, y entonces cuando terminé con todo, lo vi desde el inicio completo otra vez. Y luego me pasaba las tardes y las noches viendo una y otra vez mis partes favoritas. De hecho, recuerdo que muchas veces me ponía el tramo de la saga de Majin Buu en el que Goten y Trunks entrenan la fusión, mientras que al mismo tiempo Gohan entrena con la espada Z en el planeta supremo. Sí, es un tramo sin peleas, pero yo disfrutaba muchísimo del humor. Y cuando quería acción, pues ponía toda la batalla contra Freezer, desde que pelea contra Vegeta, Gohan y Krillin en su primera forma, hasta que Goku lo derrota. Por supuesto, por esos años ya corrían por internet los rumores de Dragon Ball AF, así que también pasé buen tiempo buscando información al respecto, aunque al final solo terminaba leyendo páginas de curiosidades o algún que otro dato interesante sobre la propia historia de Dragon Ball o sus personajes.
Después recuerdo que en algún momento sentí curiosidad por leer el manga y pues lo hice, y cuando terminé me fui a ver otra vez el anime, porque, valgan verdades, el anime me gusta más que el manga. Y así, sin darme cuenta y tras verla o experimentarla tantas veces, la historia creada por Akira Toriyama terminó convirtiéndose en mi favorita, y Goku y sus amigos y las aventuras que vivían se volvieron parte de mi vida. Y esa es más o menos mi historia con Dragon Ball. Y aunque podría terminar el vídeo aquí, no puedo evitar mencionar otras obras en las que también participó el señor Toriyama, esta vez en el rubro de los videojuegos. Primero, la saga Dragon Quest, de los cuales jugué un poco del 8, otro poco del 9, y finalmente el 11 fue el primer juego de esta saga que completé. Una aventura clásica bastante divertida, debo decir, y con unos diseños de personaje que evidentemente derrochan carisma. Sin embargo, si hay un juego del que realmente quiero hablar es Chrono Trigger, el mítico JRPG lanzado para Super Nintendo, que es muy reconocido no solo por su calidad, sino también porque fue hecho por el Dream Team o equipo soñado de los videojuegos. Es decir, fue hecho por Hironobu Sakaguchi, creador de la saga Final Fantasy, Yuji Horii, creador de la saga Dragon Quest, Yoshinori Kitase, director de algunos de los Final Fantasy, Nobuo Uematsu, compositor legendario de los JRPG, y por supuesto Akira Toriyama fue quien se encargó de diseñar los personajes. Tengo que decir que yo no lo jugué en su época, sino que fue por el 2010 o 2011 cuando pude probarlo en su port para Nintendo DS. Y aunque para entonces la obra ya tenía más de una década de vida, tras completarlo solo pude decir: ¡qué juegazo! Es que, ¡qué juegazo! Adelantadísimo a su tiempo, si me preguntan. Historia, jugabilidad, diseño de arte, contexto, es que no es perfecto, pero yo creo que se acerca bastante. Y entre todos los personajes, entre todos los diseños, tengo que resaltar el de Frog, un caballero convertido en rana. Es que chicos, jamás en mi vida pensé que tras el diseño de un hombre rana, pudiera esconderse un personaje tan épico y memorable. Es que Frog para mí es el mejor héroe clásico de los videojuegos. Es que ese compromiso con su reino, esa dignidad, esa nobleza, esa templanza, ese corazón de auténtico caballero que demuestra en cada una de sus palabras y movimientos es increíble. Y más increíble es la escena en la que Frog empuña su espada Masamune y parte una montaña en dos. Y ese tema musical que tiene es tan tremendo, es que Frog, top personajes de los videojuegos. Sin duda, mi favorito y el que más recuerdo de todo este juego. De hecho, hasta el día de hoy me pongo su tema musical de vez en cuando para motivarme. Es que es impresionante. Entonces chicos, esta es más o menos mi experiencia con otras obras del señor Akira Toriyama, además de Dragon Ball. Seguramente algunos de ustedes pudieron disfrutar de muchos más de sus trabajos, o quizá disfrutaron de los mismos que yo, o quizá disfrutaron únicamente de Dragon Ball. Pero sea como sea, estoy bastante seguro de que sus creaciones dejaron una huella imborrable en todos nosotros. Y ahora, antes de pasar al final, y teniendo en cuenta que la idea de este video es que represente a la comunidad del canal, quiero leer dos mensajes de dos personas muy importantes para este canal. La primera es Ray Power, que es quien actualmente se encarga de diseñar las miniaturas de los vídeos y de editar los shorts. Y la segunda es Leo Sansepeli, que es uno de mis moderadores de Discord y es también quien prácticamente se encarga por cuenta propia de mantener vivo y con buena salud el servidor. Ambos escribieron una pequeña dedicatoria para el señor Toriyama que leeré ahora. Entonces, Ray Power nos dice: desde que voy al preescolar recuerdo que tenía pasión por dos series con las que podía quedarme despierto hasta tarde con tal de verlas. Una era una serie infantil muy amigable llamada Aventuras con los Kratts y otra era Dragon Ball, concretamente Dragon Ball Z Kai, que a pesar de lo censurado que fue en mi país, eso nunca me importó e hizo maravillarme por la historia y mundo protagonizado por Goku y compañía. Recuerdo la sensación que fue para mí todos los días antes de llegar a clases. Les pedía a mis padres dinero para comprar tarjetas de Dragon Ball Z Kai, y ya que compraba una o dos por día, llegué a tener tantas que años después tuve bolsas grandes enteras de cartas, que al final por obligación muchas terminé vendiéndolas. Cabe decir que estas eran cartas pirata, pero como niño no me importaba. De hecho, ni siquiera me importaba jugar con otros niños, solo deseaba tener más tarjetas y ver más ilustraciones de Dragon Ball, donde incluso conocí cosas que no había visto antes, como el Super Saiyajin 3, 4 o incluso el 5, y cada vez que lo veía no podía ser más feliz. Cuando vi el final de la saga de Cell por televisión, sentí una tristeza y un vacío que me hizo no querer seguir viendo Dragon Ball nunca más, ya que sentía un dolor al saber que Goku estaba muerto y que la historia de Dragon Ball había terminado. Grata fue mi sorpresa al ver que un primo estaba viendo en mi TV el capítulo 5 de Dragon Ball Super en su primera emisión aquí en Latinoamérica, y presenciar ante mis ojos que algo que había llenado tanto mi vida estaba de regreso.
Yo, a pesar de conocer internet, solo veía los capítulos cuando pasaban en televisión, así que sí, un joven rey que aún estaba en primer año de secundaria también vivió la sensación de correr todos los días desde clase hasta su hogar, solo para llegar a tiempo y ver un nuevo capítulo de Dragon Ball Super. Y si no llegaba a tiempo, tocaba trasnocharse para no perderse ni una sola aventura de Goku, donde la mala animación no importaba, menos si la coherencia existía o no, solo era disfrutar y hasta estar presente en eventos que impactaron en todo el mundo, como lo pudo ser la final del Torneo del Poder. Akira Toriyama era un genio de la comedia, un excelente dibujante, pero yo admiro especialmente su enorme creatividad, al punto de crear historias tan curiosas, interesantes y, aunque sin tanto sentido, extremadamente memorables. La construcción de mundo de sus obras, quitando ciertos tropiezos, me parece que hacía un trabajo espléndido y muy envidiable, pudiendo dejar fascinado a cualquiera con tantas historias que cuenten los mundos que crea y hasta los relatos que éste es capaz de contar a través. Si solo han visto Dragon Ball, les recomiendo que vean otras obras de Toriyama, o incluso, sin irnos tan lejos, todo el lore y relatos que creó para Dragon Ball Online. Seguro quedarán tan fascinados como yo al ver la calidad que puede ofrecer este hombre cuando no es presionado. Le debo mucho a este señor, a pesar de que no le conozca. No solo orientó mis gustos a lo que son hoy en día, no solo me ha servido de inspiración para crear mis propias historias originales, sino que también gracias a él se podría decir que tengo un trabajo. Quiero homenajearlo de una forma especial, pero por ahora solo agradezco a Akira Toriyama por ser alguien tan influyente en quien soy a día de hoy, y que siempre trataré de apreciar lo que nos dejó en este mundo. Por su parte, Leo-san nos dice: estuve escuchando y viendo los openings y endings de Dragon Ball, sobre todo puse atención a los dos primeros de Dragon Ball Z, Chala Head Chala y El Poder Nuestro Es, y el ending Ángeles Fuimos. Ahora que Toriyama no está, las letras de esas canciones me entran al corazón más que nunca. Ahora siento que comprendo mejor las cosas respecto a qué ha significado Dragon Ball para mí, de cómo entendí las cosas con esta serie, al punto de que me veo a mí y digo, soy un tonto porque durante varios años me dejé vencer y no luché. No me tomé el tiempo para entrenar, trabajar, estudiar, comer, descansar y jugar. Solo me envolví en fantasías vacías todo este tiempo. Solo pensaba y no escuchaba esos sueños que había en mi corazón, que deseaban salir para ser más que solo vagos deseos en mi mente. No le hice caso a lo que me dijo Dragon Ball todos estos años. No abrí mi corazón para creer que la magia y el amor son verdad. No pude verme como ese gran hombre que afrontaría la vida con energía. No mantuve los ánimos sin importar lo que suceda. Solo puedo pensar que tengo que hacer un cambio. Nunca asumí la responsabilidad de eso, a pesar de que no todo fuera mi culpa, solo supe echarme al suelo y me quedé ahí mucho tiempo. Y me hace sentir algo mal porque la muerte de Toriyama, a pesar de ponerme triste, siento que pudo dejarme algo bueno, pues yo creo con firmeza que las personas que se van, en su mayoría, al final desean cosas buenas para nosotros, que continuemos porque el tiempo no espera y no comparte nuestras penas. Yo no soy el fan más grande de Dragon Ball, pero la vida de Toriyama, lo que deseaba con su profesión, la forma en que hizo las cosas, me conmovió demasiado. Y digo que me hace sentir mal porque muchas de esas cosas las vi hasta que él se fue. Para mí, Toriyama ahí estaba, me parecía que hizo un buen trabajo con Dragon Ball, pero nada más. Pero ahora puedo entender que las cosas son más que solo eso. Realmente nunca percibí que Dragon Ball me diga algo directamente, pero qué equivocado estaba. Porque hay tanto en este manga y anime que un simple diálogo como "nada es imposible para el que lucha", dicho por el maestro Roshi, logra demostrar que la mente y creatividad de muchos mangakas es un universo, uno muy hermoso y lleno de belleza para cosas de estas. Cuando creemos haber llegado al límite, no nos damos cuenta que aún queda tanto. Eso es Dragon Ball para mí, y eso es lo que me quedó tras la partida del hombre que le dio vida a grandes momentos que paralizaron este mundo. Gracias, Akira Toriyama. No se te puede pedir más, a pesar de que aún tenías tantas energías para continuar usando tu gran creatividad. Muchas gracias por sus palabras, Leo y Rey. Sin duda, creo que muchas de las personas que verán este vídeo se sentirán identificadas y reflejadas en sus experiencias y su sentir. Y ahora, tras escuchar las dedicatorias de los chicos, vamos con la última parte de este vídeo. Solo para terminar, y a modo de conclusión, quiero decir: gracias por todo, maestro Akira Toriyama. Durante toda tu vida trabajaste con el objetivo de llevar entretenimiento a tu público, pero lo cierto es que nos diste mucho más que eso. Y es que en tus historias y personajes, muchos de nosotros encontramos inspiración, alegría, motivación, diversión, consuelo, emoción e incluso valores y lecciones de vida. Tu trabajo cautivó al mundo entero y lo cambió para siempre.
Tu nombre y tu obra trascendieron y se convirtieron en un modelo para muchas personas que ahora son autores de sus propias obras o que lo serán algún día. Gracias por todo, maestro Akira. Gracias por hacer más felices nuestras tardes y nuestras vidas. Y ahora, descansa en paz, descansa tranquilo, pues tu leyenda será eterna y tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones.